Elena, Dime, Inés. ¿tú sabías que los cervatillos a los 5 minutos de nacer ya saben andar? Pues mira, no lo sabía. No sabía que eran tan rápidos, pero sé por dónde vas. Yo sé de muchas contentitas que se las ven y se las desean con el tema de empezar a caminar, empezar a darse la vuelta, aprender a sentarse. Es como un tema con mucha presión familiar, social, es un tema estrella. Hoy vamos a hablar sobre qué ocurre a nivel motor en el primer año y cuáles son mis recomendaciones a la hora de acompañarlo. Dentro intro. Contenta me tienes, un podcast sobre crianza y resistencia, con Inés Aparicio y Elena de la Torre. Yo sé qué ocurre en el primer año de vida, esa me la sé. Cuéntame. Escuché una vez en una entrevista a Juan Luis Arzuaga que el ser humano tiene dos presiones de selección que son opuestas entre sí. Por un lado, para caminar como caminamos necesitamos que los fémures estén muy juntos, entonces cada vez, bueno, no es que cada vez nazcamos con los fémures más juntos, pero es esa presión de selección. Entonces, ese acercamiento de los fémures hace que caminemos estupendamente, pero estrecha el canal del parto. Y por otro lado, otra presión de selección es que el ser humano cada vez tiene el cerebro más grande. Y necesitamos un cerebro grande, a diferencia de otras especies, para nuestra capacidad de razonar, pues hablar, bueno, que somos muy listos nosotros. Entonces, claro, por un lado tenemos canal de parto muy estrecho, por otro lado cerebro muy grande. Entonces, la solución a la que ha llegado la evolución humana es que el cerebro se acabe de completar durante el primer año de vida. Si se hiciese dentro, sería una gestación de 21 meses y por eso 9 meses parto para que podamos salir por ese canal de parto tan estrecho y ya ese primer año acaba de crecer el cerebro. Pues muchas gracias por descubrirme a Juan Luis Arzuaga, porque no le conocía y la verdad que tiene muy buena pinta este señor. Y efectivamente, para entender lo que ocurre a nivel motor en este primer año de vida, hay que saber que nuestro cerebro está terminando de desarrollarse. No podemos caminar al nacer, porque todavía no tenemos las conexiones neuronales necesarias para ello, ni la preparación física. O sea, la gravedad es una fuerza que actúa y que está ahí y, sí. y el cuerpo tiene que estar preparado. Sí. Y efectivamente, Inés, no somos cervatillos. Sally Goddard, en El niño bien equilibrado, dice: el periodo más importante en el crecimiento del cerebro ocurre durante el primer año de vida. Y continúa: entre los 15 meses y los 6 años de edad, la corteza cerebral duplica su tamaño. Este libro es súper interesante. Luego ponemos el link en el texto. Pero ¿tú sabías que el ser humano es capaz de alcanzar la bipedestación y el resto de hitos motores que siguen sin intervención adulta? O sea que no hay que enseñar a tu bebé niño caminar, no hay que enseñar a sentarle. Yo te lo he oído decir a ti como 4 millones de veces aproximadamente, pero ¿qué hay detrás? Cuéntame con datos. En esto somos mucho más parecidas a los cervatillos. Pues mira, con datos te cuento que la doctora Amy Pickler, pediatra especializada en traumatología, aquí tiene el libro Moverse en Libertad, tras la observación continua del desarrollo motor de 722 niños y niñas educados en determinadas condiciones, afirma en este libro en el que refleja su estudio: la intervención directa del adulto durante los primeros estadios del desarrollo motor, es decir, darle la vuelta, sentarle, ponerle de pie, cogerle para hacerle caminar, no es una condición previa a la adquisición de estos estadios. Es decir, volverse sobre el vientre, sentarse, ponerse de pie y andar. Porque en condiciones ambientales favorables, el niño pequeño consigue regularmente por sí mismo, por su propia iniciativa, con movimientos de buena calidad y bien equilibrados, todas estas posiciones. Continúa diciendo que estas intervenciones son una práctica que no solo no favorece el desarrollo infantil, sino que resulta perjudicial. Me encanta que por fin estemos hablando de Pickler después de nombrarla desde el primer episodio. Sí. Vale. Ponnos un poco en contexto de quién era Pickler. Tenía muchas ganas, Inés, de que me preguntaras por ella, porque soy muy fan. Lo sé. Amy Pickler nace en 1902 en Viena y pasa su infancia en Hungría,
¿vale? Pero vuelve a Viena para cursar sus estudios de medicina, porque ella es pediatra, se licencia como pediatra en el Hospital de Viena, Hospital Universitario de Viena. Allí aprende del profesor Clemens von Pirquet y del cirujano pediatra Hans Salzer la necesidad de tratar con delicadeza al bebé en cualquier situación por complicada que sea. Y también la idea de que los niños y niñas pequeños se desarrollan mejor si tienen oportunidad de moverse en libertad. Esta idea le viene de que tratando los casos de niños y niñas que venían al hospital, ella ve que los niños y niñas de familias más ricas que pasaban más tiempo en casa y menos en la calle venían con lesiones más graves. En plan, pues igual se rompía la muñeca. Sí. Vale. Pero los niños y niñas que venían de familias más humildes y pasaban mucho más tiempo en la calle y moviéndose en libertad, venían con lesiones muchísimo más pequeñas o más leves. Más leves, eso es. Bueno, tiene sentido que los niños que se movían menos fueran un poco más torpes y al final las lesiones pues fuesen más graves. Al final, eso es. Quitando huevos aprende a capar, como dice mi padre, que es veterinario. No lo había escuchado. Si aprendes a caerte, pues te caes mejor. Eso es. Sí. Bueno, el caso es que ella se muda a Italia, conoce a su marido, se casa y vuelven a Budapest y ahí es cuando tienen a su hija, Ana Tardos. Entonces, ambos deciden que no van a acelerar su desarrollo motor, pero en el proceso tienen dudas. O sea, incluso ella, antes de realizar este estudio, tiene sus dudas todavía, ¿no? Sí. Ella ve a su hija y dice, ay, ¿no? Porque... Como yo con lo del sueño, que tenía mis dudas. Eso. Y al final, mira. Sí, como que tuvo que hacer ese esfuerzo en confiar. Confías, pero estás ahí recelosa. como en plan, bueno, a ver si esto funciona porque no las tengo todas conmigo, ¿no? Sí. Pues a ella le pasó lo mismo. Y esto me lo contó su propia hija, Ana Tardos. Tía, es muy fuerte que conozcas a la hija de Pickler. Sí, me siento una absoluta privilegiada. Sí, sí, sí. Sí, la conozco porque estoy haciendo allí la formación como pedagoga Pickler, que la estoy... En Budapest. En Budapest, la estoy terminando ahora. Ay, y entonces su hija me ha dado varias clases, ahora ya está bastante mayor, tiene 90 y algo. ¡Hala! Sí. Pero claro, cuando yo empecé tenía 80 y algo. Ya, estaba a tope todavía. Y la verdad es que la tía no para. Pero bueno, sí, tuve la suerte de que ella me diera clase. Total, continúa. Continúo. Vuelve a Budapest. Vuelve a Budapest y allí se dedica a ser pediatra familiar durante más de 10 años. Y en todo este tiempo ella sigue como probando sus teorías y sus ideas, ¿vale? Y sus ideas sobre todo son dos. Una, la importancia del movimiento libre. Sí. Y otra, cuidados sin prisas. Vale. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno húngaro decide darle a ella la dirección de la casa cuna de Budapest. Y entonces ella, ese momento, bueno, en esa casa cuna se atienden a niños de 0 a 3 años que por lo que sea no pueden estar con sus familias, ¿vale? Es como un orfanato conocido aquí. Ya. Vale. Entonces dirigió el orfanato de Budapest y allí aprovechó a completar sus estudios, investigaciones, ¿no? Sí. Este orfanato se acaba conociendo como Loxi porque está ubicado en el número 3 de la calle Loxi. Por eso cuando hablamos de Pickler hablamos de Loxi, del Instituto Loxi, ¿vale? Por la ubicación. Entonces, efectivamente, ella llega a dirigir el orfanato y tiene dos objetivos. Uno, convertir la institución en un centro de investigación a través de la observación minuciosa de un grupo de bebés estable y continuado en el tiempo. Y otra, conseguir el bienestar físico, afectivo y psíquico de cada bebé. Vale. Y consigue las dos cosas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y otras profesionales como... tengo aquí, Miriam David y Genevieve Appel, acuden a Loxi para ver qué está pasando. Entonces, estas dos mujeres, una pediatra y una psicóloga, pasan allí como un mes, recogen un montón de datos y describen en este libro Loxi, una insólita atención personal, todo lo que han visto, todo el método, pero te lo describen en plan, cambio de pañal de no sé quién, 5 minutos y todo lo que pasa. Y me encanta que lo describan con el tiempo, porque muchas veces en las escuelas infantiles está la excusa de, es que no tengo tiempo. Es como, bueno, mira a ver si estás dedicando 1 hora a rellenar una ficha o hacer una actividad con papel higiénico, que lo he visto, y a qué le estás quitando tiempo, ¿no? Ya. Entonces, me encanta que lo ponga el tiempo.
El caso es que tanto la OMS como otras profesionales se interesan porque en este orfanato es en el único en el que no se da ni síndrome de hospitalismo, que era súper común. ¿Los hospitalismos que se quedan raquíticos o que se quedan...? No, el síndrome de hospitalismo es en el que aparece como un apego desorganizado, en el que dejan de comer porque están mal, sí. ¿no? Como, o en el que la relación social, aparecen cosas extrañas a nivel de relación social. Uh-huh. Entonces, esto no aparece. Son niños que crecen como felices y sanos. Sí. Tampoco hay mortandad infantil. Y además se comprueba que cuando se reinsertan en la sociedad lo hacen de una manera sana o esperable. Uh-huh. Entonces esto es lo que genera tanto interés de qué está pasando en LOXI, ¿no? Vale, me contabas antes que al principio obtuvo mucha resistencia por parte de las trabajadoras que estaban allí, porque no era la forma que tenían ellas de trabajar, ¿no? Cuando ella llega con su método. Claro, ella llega, les enseña su método y entonces al principio pues las educadoras como que lo llevan a cabo, pero en cuanto ella no está como muy presente, vuelven a las andadas. Y entonces Pickler, que tenía las cosas bastante claras y no le temblaba la mano, despide a toda la plantilla. Uh-huh. Bueno, ella y María Reiniers, que era su colega con la que dirigía el orfanato. Y entonces contratan a mujeres jóvenes de campo, uh-huh, que no tenían estudios y les enseñan cómo tienen que hacer todo. ¿Desde el principio? Desde el principio. Sin saber nada. Sí. Y dirás, ¿cómo las seleccionaban? Porque si no tenían estudios ni experiencia. Entonces lo que hacían en las entrevistas es que se fijaban en sus manos. De si sus manos eran lentas y cuidadosas, ya les estaba dando como una pista sobre que esa persona iba a tener más capacidad de tratar a un niño como ellas querían que a lo mejor otra que iba súper acelerada. Sí. Y esto me pareció muy curioso porque cuando me contaron esta anécdota, recordé que cuando yo empecé a ir a LOXI y empecé a aplicar este método, me empecé a dar cuenta que en mi vida, fuera del trabajo, mis manos habían cambiado. Uh-huh. Y de repente, pues en lugar de cerrar una puerta así normal, no, como que la cerraba con mucho cuidado. O cogía no sé qué. Entonces, fue el primer gesto que yo vi que estaba cambiando en mí. El cuidado. El cuidado, que se refleja en las manos. Ya para terminar con la historia de LOXI, en 1970 se convierte en el Instituto Nacional de Metodología de las Casas Cuna de Hungría y van por todo el país enseñando el método. Uh-huh. Y en el 78 Pickler se jubila, deja la dirección a Judith Folk, que es otra pediatra súper reconocida, y después de ella a su hija, psicóloga infantil, Ana Tardos. Vale. En el 84 ella muere, pero LOXI continúa y de hecho en 2007 ya pasa de ser una casa cuna a una escuela infantil que sigue hasta el día de hoy. Y además es un centro de formación. Dan formaciones, igual que, o sea, a mí me dan formación en castellano, en español, y hay traductora, pero también las dan en otros idiomas y viajan por el mundo. Ay, qué guay. O sea, es muy guay, sí. Vale, pues entonces volvamos al tema de la intervención adulta en el desarrollo motor de los bebés. Vale. Dices que después de realizar el estudio sobre 722 niños, Pickler pudo afirmar que la intervención adulta directa en el desarrollo motor era perjudicial para los niños. Uh-huh. Bien, pero ¿por qué? ¿Qué pasa si intervenimos? O sea, yo me imagino que eso lo hemos hecho toda la vida, porque sí que puedo entender que apuntar al niño a natación a los 6 meses es una moda nueva, pero, sinceramente, sentar al niño para que esté con la familia o cogerle de las manitas para andar, que es adelantarle posturas, tía, yo creo que eso se ha hecho por los siglos de los siglos, desde el primer ser humano. No tengo ni idea porque no soy antropóloga, pero me parece un gesto natural, como, joder, no sé. Necesitaríamos a una antropóloga que venga a contarnos cómo era ¿no? al principio de la historia, lo que hacían. Juan Luis, estás invitado a nuestro podcast. Por favor. Guau, sería genial. Y también, de todas formas, a lo largo de la historia se han hecho cosas que no son del todo adecuadas, eso también pasa. Bueno. Pero sería muy interesante conocer esta parte prehistórica. De todas maneras, yo creo que es que ahora, la vida moderna es muy poco amable con la infancia, está muy poco preparada para los niños y niñas. Uh-huh. Entonces es verdad que esto dificulta un poco como... esa paciencia. Sí, ese no intervenir y tal. El caso es que si se avanzan etapas, lo que pasa es que los niños y niñas pierden eficacia de movimiento, conciencia corporal y las experiencias necesarias para inhibir los reflejos primarios. Ya te he oído un par de veces decir algo sobre reflejos primarios, pero creo que nunca lo hemos explicado aquí. ¿Qué son los reflejos primarios?
Pues mira, los reflejos son respuestas innatas y estereotipadas a estímulos específicos. Cuando venimos al mundo lo hacemos con una serie de reflejos que nos permiten el desarrollo y la supervivencia. Como pasar por el canal del parto, respirar al nacer, succionar. Pero si estos reflejos no se integran, no se inhiben, No desaparecen. nos acaban interfiriendo en el desarrollo. Un ejemplo, el reflejo de Moro, uno de los más famosos. Es este reflejo por el que cuando nacemos, si no ha sucedido de manera natural que empecemos a respirar ante un estímulo sensorial, Como una palmadita en el culete. ¡Clac! como ese azote que antiguamente no se daba en el culo para que los niños rompieran a llorar y respiraran, eso sucede por el reflejo de Moro. Es un reflejo que está ahí para que sobrevivamos. Y es este movimiento. Si este reflejo no se inhibe, los niños van a tener un nivel de alerta que no es adecuado Claro. a los estímulos sensoriales que hay en la vida. Sí, vale, ok. Adelantar posturas. Afecta negativamente al desarrollo porque el niño no está preparado para ello en las 3 dimensiones del ser humano. X, Y, Z. Ni tu Perdón. chiste. Tu chiste, Perdón. ingeniera. Un chiste que nadie entiende y no tiene ni puta gracia. Yo no lo entiendo. Vale. No son esas las 3 dimensiones. No son X y Z las 3 dimensiones. Son a nivel físico, le falta fuerza, por ejemplo, en la espalda para mantenerse sentado. A nivel emocional, no sabe salir o entrar en la postura, pero sobre todo no sabe salir y se puede frustrar, ¿no? Se puede asustar también. Y además genera dependencia porque te va a pedir que le pongas en esa Claro. postura que él no sabe. Mm. Y 3, a nivel cognitivo, no se han establecido las conexiones neuronales necesarias que permiten la coordinación motriz necesaria para entrar, mantenerse y salir de la postura. Vale. Entonces, a un niño al que le hayan avanzado posturas, pues tiene más posibilidades de tener problemas en el aprendizaje al no haber inhibido los reflejos primarios en su momento, tener peores caídas y romperse pues partes del cuerpo o hacerse más daño en general Sí. por no saber colocar el cuerpo al caer y sentirse torpe, frustrado, incapaz en relación al movimiento, ¿no? Como esa parte de coordinación corporal que te hace sentir que no dominas tu cuerpo. Vale. O sea, no te vas a morir, No, pero va a haber problemitas. sí, O más probabilidades de que tengas problemitas. sí. Es como, no es el fin del mundo. Solamente digo que cuando no nos dejan el tiempo suficiente para desarrollarnos a nivel motriz, nos estamos perdiendo cosas. Vale, cosas importantes. Sí. Entonces, según vayamos creciendo, esas cosas nos van a faltar. No es una cosa terrible, pero quiero informar de que esto es importante. Parecen chorradas, pero que, oye, Que es que importante. esas cosas tan pequeñitas son importantes. Sí, sí. Vale. Es como cuando suspendes una asignatura o apruebas justo por los pelos y pasas de curso y te van a faltar las cosas que no has aprendido y vas a ir arrastrando. Y Ya. entonces, pues eso te va a afectar a la hora Vale. de seguir aprendiendo. Vale. Pues danos ejemplos un poco más visuales Vale. de a niños a los que sí que les ha afectado adelantarles etapas en el desarrollo motor. Vale, por ejemplo, los bebés que gatean raro. Como mis hijas. Mis hijas han gateado como monitos. Ese tipo de gateo Muy graciosas. que es cada vez más común, Sí. ¿vale? Es una forma extraña que pasa cuando adelantas la postura de sentado. Vale. Niños que, como dicen el Loxi, dan un paso a la nada, le llaman ahí, ¿vale? Que son estos niños que no miran al suelo cuando caminan, que van mirando como arriba y que el centro de gravedad está desplazado hacia adelante porque están acostumbrados a caminar en esta postura. Y entonces van como caminando sin mirar y además como que paran ya cuando se caen. Con los morros. Sí. Niños con mala postura de espalda y cuello. Esto. Ah, sí. Cuando están sentados así. Esto, además de la falta de inhibición de un reflejo, que ahora mismo no recuerdo el nombre de cuál es específicamente, también pasa porque cuando les sientas antes del tiempo, su espalda y su cadera no está preparada para sujetar todo esto, se genera esta postura. De chicle. Sí, que luego genera, ¿no?, problemas de cuello, de espalda. Vale. También los niños con problemas de aprendizaje, hay que mirar reflejos cuando hay problemas de aprendizaje porque puede ser que haya alguno muy activo, que al no haber tenido el movimiento suficiente no se haya podido integrar. Vale. Y también los niños que se marean al cambiar la distancia focal, cerca-lejos. Que esto a veces pasa... Pero ¿y esto lo saben decir? Me estoy mareando.
A veces no te lo saben decir, Ya. pero cuando tú de repente ves que a un niño le está costando mucho, por ejemplo, copiar de la pizarra, ¿no? Que pasa en las aulas, tienes que mirar si está siendo capaz de cambiar esta distancia focal, Vale, porque a veces no son capaces. No son capaces. Vale. Yo me imagino este estudio maravilloso que hace la doctora Pickler, Sí, que la vida en un orfanato es sencilla la no intervención de desarrollo motor. O sea, me imagino que la vida es de la habitación o de los dormitorios al patio o jardín, lo que tengan, de allí al aula, del aula al jardín, del jardín al dormitorio, y con los bebés pues se los llevas en brazos y ya está. Pero la vida moderna, que está llena de posibilidades de intervención, o sea, tú desplazamientos en coche, le sientas en la silla homologada, el desplazamientos por la calle, vas con el carrito, vas con el capazo, que es un coñazo, que es gigante, que luego al final ya tiras por la silla, un poco por supervivencia diaria, a lo mejor un mes antes de lo que le correspondería. Yo qué sé, ¿qué más me he apuntado yo aquí? Lo de la trona de la mesa también, que el niño quiere estar y le acabas poniendo en la trona, o sea... Aquí tienes muchos ejemplos, muchas diferencias entre la vida moderna y la vida de los primeros humanos. Sí, sí. En la prehistoria no había sillas homologadas. No había. Y no había coches. No había ese problema. No había ese problema. Es cierto que en LOXI había todo un equipo y un ambiente muy preparado, ¿vale? Pero yo no propongo hacerlo perfecto. Entiendo que la vida moderna Requiere es difícil. Sí, no está adaptada a la infancia. Pero, por ejemplo, una silla de coche no es lo mismo que sentar a un niño por querer adelantar la postura de sentado, ¿no? Porque una silla de coche está un pelín reclinada. Sí, está un poco más tumbadina, Sí. pero Y él tampoco muchísimo, ¿eh? Pero el niño está apoyado, no está sosteniendo En la cadera. su espalda, eso es. Ya. Entonces, yo entiendo que va a haber cosas difíciles de evitar, pero sobre todo lo que yo estoy hablando es de esas intervenciones de querer avanzar la postura. Ya. De cuando le damos la vuelta, de cuando le Sí, ponemos a caminar. de cagaprisas. Sí. Que yo he pasado por eso. De que es normal. Pensamos que le estamos ayudando, pero lo que quiero transmitir es que no está No ayudando, es una ayuda. sino todo lo contrario, que está interfiriendo. Vale. Entonces me parece importante informar, porque está claro que hay una buena intención, pero está equivocada. Ya. Vale, o sea, yo entiendo lo que me estás contando, pero, por ejemplo, gatear raro, que has dicho antes. ¿Qué pasa si gateo raro, no? Ujú. Porque yo a las mías, ahora, a día de hoy, que ya tienen 3 y 6, las veo bastante bien y han gateado como monos las dos. Han tenido muchísimo movimiento libre, ¿eh? Sí, Pero a lo mejor he adelantado el sentarse, claro. seguramente. O sea, yo Porque si gatean como monos, me dices tú que es por eso. Sí. Los niños que gatean así es porque se ha adelantado la postura. O sea, de aclaro, sentarse. por si alguien no ha visto gatear un mono que yo no, aclaro que me refiero a Sí, sentada, ir avanzando por la Sí. casa sentada, ¿sabes? Una pierna doblada y la otra como de cuclillas, ¿no? Y van así, se apoyan con un pie. Si es que lo he visto muchísimo. Sí. Eso. Sí, tus hijas, aunque les adelantaras esa postura y gatearan así, han tenido mucho movimiento libre y por tanto, pues seguirán siendo Se han salvado del eficaces. Pero de todas maneras, lo que quiero transmitir, ¿vale? Es que al avanzar postura les estamos poniendo piedras en el camino. Y que esta como ayuda que queremos darle, o venga, que ya se pueda sentar, Venga, que ya sí. pueda caminar, qué ilusión me hace, parte de la idea equivocada de que el bebé no está haciendo nada. Ya. Y el bebé es un ser increíble que hace millones de cosas, ¿vale? Procesamiento de datos non-stop. O sea, es increíble. No para de desarrollarse. Encuentra sus manos, encuentra sus pies, encuentra su voz, la mirada del otro, empieza a moverse, empieza a controlar su cuerpo en la gravedad. O sea, es que esto es muy fuerte. O sea, Insistamos en que, claro, su cerebro está creciendo. Sí. O sea, no ha acabado de completarse. No, es que es impresionante el primer año de vida. Entonces es como, dejémosles hacer, por favor. Ya. En LOXI, en el Instituto LOXI, vuelvo a sacar el libro. Patrocínanos, Instituto Loxi. Hicieron un póster, ¿vale? Ay, Muy sí, chulo, sí. que recoge las posturas, los cambios de postura y los desplazamientos que suceden desde que el bebé está colocado boca arriba en la horizontalidad hasta que empieza a caminar. O sea, todos los pasos intermedios que hay, Todo. está todo ahí recogido. Todos los pasos del Pues desarrollo pondremos sano. el link también por si alguien lo quiere. Sí, se puede comprar en la web y está muy bien. Vale. Los cambios de postura o posturas intermedias son tan importantes porque son el camino para llegar a la siguiente postura. Entonces, este póster lo que quiere es transmitir que la gente pueda ver y entender Que hay cosas. qué es lo que pasa
desde que el niño está tumbado hasta que se sienta, que pasan un montón Muchas de cosas. cosas. Esto es lo que se saltan cuando les metemos en una Ya. postura nueva, ¿vale? Y cuando se lo saltan, entonces empiezan a aparecer esas cosas raras, esos patrones de movimiento que no son... Que no los- están en el póster. No, y que son los que no son los esperables en el desarrollo. Ese gateo maravilloso, asimétrico, Ujú. que mis hijas no han hecho, ¿por qué es tan importante? Vale, pues es importante el gateo asimétrico porque permite el establecimiento de conexiones neuronales entre los dos hemisferios, Ujú. favorece la inhibición del reflejo palmar, fortalece la espalda, el cuello, los brazos y las piernas por igual, que en el otro no pasa, porque van así raro. Desarrolla el cambio de distancia focal, lo que decíamos antes, Sí. porque miran abajo y miran lejos y miran abajo. Eso. Perder este tipo de desplazamiento pues es una pena. De hecho, hay un montón de terapias con niños que les ponen a gatear después para que recuperen esta fase. Entonces, que los adultos queremos que los niños y niñas alcancen los hitos del desarrollo motor lo antes posible, lo que está haciendo, lo que está provocando es que los bebés se salten pasos, los pasos necesarios que su cuerpo, su cerebro y su emocionalidad necesitan para llegar a la siguiente postura. Ujú. Y volvemos a la importancia del proceso, ¿no? Es como que necesitamos ver resultado y que ya se siente, que ya camine, que ya tal. Pero es que es en el proceso en el que está el Pero, aprendizaje. ¿y qué aporta llegar a cada paso por sí mismos? Pues en mira. lugar de ayudarle a llegar. 1. Respeta todos los pasos necesarios hasta alcanzar la siguiente postura. Un proceso en el que el cuerpo, el cerebro y la emocionalidad se prepara. Ujú. 2. Favorece la eficacia de movimiento. Dado que este proceso para llegar ahí ha sido más largo, el niño o niña es mucho más consciente del movimiento. Con eficacia de movimiento me refiero a tener conciencia de dónde pongo mi pie, de que mi mano vaya donde mi ojo mira, de que mi pierna vaya donde el cerebro dice que vaya. O sea, es autocontrol. Sí, es conciencia de esquema corporal y es eso. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Como es torpe cuando yo quiero coger esto y no hago así. Ya. Y hago como así, ¿no? Y esto pasa, esto se ve, ¿no? Sí, sí. Y lograrlo requiere de un tiempo de maduración. Si nos colocan en una postura nueva sin saber cómo hemos llegado ahí, lo que vamos a hacer en esa postura es sobrevivir como podamos. Ya. Y aparecen las cosas raras. Ujú. Y por último, nos permite aprender a caer, que también Ya, es eso importante. es súper importante. ¿no? Cuando un niño empieza a voltearse, la distancia al suelo es muy pequeña. Entonces, si en un momento no es capaz de se da sujetar la un cabeza coscorroncillo. y se da un pequeñín, No pasa nada. pues no se va a hacer daño o no va a haber un susto tan grande, ¿no? Porque como que la distancia está adecuada a su capacidad de desarrollo, ¿no? Sí. Según va avanzando en el desarrollo motor, va ganando distancia con el suelo a la par que dominio de su cuerpo. Y esto hace que sepan caer, porque el proceso de alcanzar la verticalidad va en relación a su dominio físico, cognitivo y emocional. Vale. Y por tanto de la situación también. Vale. Entonces, colocarle en una postura para la que no está preparado es ponerle en una situación difícil a todos los niveles. Venga, vale. Yo, o sea, me estás ganando. ¿Te he ¿eh? convencido ya? Bastante. Vale, hemos explicado por qué no intervenir. Ujú. Pero ponnos ejemplos de qué es lo que sí que habría que hacer, porque parece que si no, no vamos a hacer nada. Déjanos hacer algo a los padres, por favor. Sí, esa es una falsa creencia también de la educación libre, ¿no? ¿Y entonces qué se hace? Entonces no se hace nada. No, se No. hacen muchas cosas. La intervención de la figura cuidadora va en relación a 3 cosas. Vale. Una, los cuidados, ¿vale? Ese bebé tiene que estar en bienestar. Es decir, las adultas tenemos que encargarnos de Limpito, calentito, comidito, cómodo, con la barriguita llena, dormidito, o sea, descansado, descansado. y seguro Ay, a me está nivel dando- emocional. Me están dando ganas de tener un bebé. No, Otro más, ¿no? El tercero. no caerá esa prueba. Entonces, en bienestar a todos los niveles. Y quiero recalcar que se sienta seguro, porque aunque en casa se va a sentir seguro en la escuela infantil, este es un tema que a veces se nos escapa, ¿no? En plan, no, le cambia el pañal, es como ya, pero el niño se tiene que sentir seguro para poder jugar y desarrollarse en libertad en ese espacio. Vale. Vale. Ambiente adecuado, el segundo. Un ambiente adecuado es un espacio seguro tanto físico como emocionalmente. Es decir, que no se pueda caer, que no tenga objetos peligrosos, que su figura de referencia esté presente o cerca, que lleve ropa adecuada, cómoda, que le permita el movimiento y que el espacio en sí permita el movimiento libre. Claro. Que la superficie sea lo suficientemente dura
de manera que favorezca el equilibrio y la inhibición de reflejos primarios, ¿vale? Pero que tampoco sea durísima o muy fría para que el bebé pueda estar cómodo en bienestar Claro. y que no se haga daño. Claro. Entonces, para Una mí, alfombra de algodón. para mí lo mejor es un suelo de madera, Bueno, porque es cálido y no es súper duro. vale. Pero es verdad que a lo mejor en invierno esto es como... O que no tienes. O que no tienes y tienes La cerámica, vida. efectivamente. En tu piso de 70 metros sin Sí. chimenea no tienes parque. Eso es. Entonces, en ese caso, si pones una alfombra es importante que se ajuste bien al suelo para que no se arrugue, porque las arrugas van a provocar caídas. Sí. Y ahora es verdad que yo no soy muy fan, pero los típicos puzzles, Sí, no tampoco, pero bueno. pero cada vez los hacen mejor. Mm. Cada vez los hacen más duros y menos porosos. Entonces, bueno, es verdad que ahora ya están como mucho más Es que conseguidos. se llenan mucho de mierda. Sí, Pero bueno, es que todo se llena de mierda con los niños. sí, pero es verdad que es más difícil de limpiar porque es más poroso. Van mejorando, ¿eh? Bueno. A mí me van sorprendiendo. Muy bien, fabricantes de puzzles de alfombras. Sí. Bien. Tercero, Sí. tiempo. Asegurar que el bebé pase el tiempo suficiente en una superficie en la que se pueda mover libremente. Por ejemplo, pues cuando no esté durmiendo, cuando no esté comiendo, cuando no esté en la calle. En general, que su tiempo libre Sea en el suelo. se pueda mover. Ya. Eso es. Muy bien. Pues es fácil. ¿Y a partir de qué edad se puede dejar a un bebé en el suelo? Sí. Pues más o menos entre los 2 y 4 meses, ¿no? Como que dejar a un recién nacido. Cuando ya no es una bolita de plastilina. Claro. Y no se va a asustar. Es como que el medio natural del bebé recién nacido, en realidad era el cuerpo de mamá. Sí. Entonces, de pasar del cuerpo de mamá al ambiente, pues bueno, va a haber una transición. Sí, algún mes. Vale. Me parece fácil, ¿eh? Lo que hay que hacer está muy bien. Es más Venga. difícil lo que no hay que hacer. Mm. Has mencionado antes desarrollo motor sano. Sí. ¿Qué es para ti ese desarrollo motor sano? Vale, pues mira, una definición muy simplificada sería el progreso y adquisición de habilidades motoras que ocurren a medida que un niño o niña crece y se desarrolla. Vale. Entonces, durante el primer año, año y medio de vida, los movimientos de ese niño o niña van desde la horizontalidad hasta la conquista de la verticalidad y empezar a caminar. Después de esto, el desarrollo continúa, pero es en esta primera fase en la que está muy normalizada el intervenir todo el rato. Sí. Directamente, me refiero. Vale. Si nosotros quisiéramos paladear ese proceso tan rico entre el niño está tumbado boca arriba hasta que alcanza la verticalidad y el niño anda y tal. O sea, ¿qué hay que apreciar ahí? ¿Qué pasa? Pues Sí. mira, voy a hablar de posturas, ¿Mm? de cambios de postura y de desplazamientos. Vale. Posturas. Pasa de tumbado dorsal, tumbado lateral, tumbado ventral, acodado lateral, cuadrupedia, sobre manos y rodillas, semisentado, postura del oso, que es la cuadrupedia alta, lo que sería el perro descendente en yoga. Eso no sabe nadie, Elena. No, hay mucha gente que lo sabe porque hace yoga. Subido sobre sus rodillas, como son las rodillas así, sentado, de pie sujetándose, de cuclillas. Hay Sí. que pasar de cuclillas antes de pie sin sujetarse. Sí. Es que la de cuclillas es súper importante. Sí, esa la he Porque visto. enseña que cuando te vas a caer te pones de cuclillas y no te caes. ¿vale? Ujú. Cambios de postura. Gira de costado, gira sobre el vientre, gira del vientre a sobre la espalda, se incorpora en acodado, se incorpora en cuadrupedia, se incorpora en semisentado, se incorpora sobre manos y pies, se incorpora de rodillas, se sienta o se incorpora sobre sentado, se pone de pie sujetándose, se sube de rodillas, se pone de cuclillas, se pone de pie sin apoyo y se sienta sobre algo que viene después ya de ponerse de pie sin apoyo. Muchas cosas. Capaz de sentarse. Vale. Sí. ¿Y desplazamientos? Pivota sobre el dorso, pivota sobre el vientre, hace un giro sobre el vientre y vuelve, rueda, repta, gatea, sube encima de algo, de un cajón de gateo, de un escalón, baja, que eso viene después, Ujú. del escalón, por ejemplo, que no es nada fácil, camina... Bastantes cocotazos ha habido en mi casa con el escalón ese. Sí, lo del escalón es curioso. Camina sobre manos y pies, da pasos sujetándose, camina sobre las rodillas, da 1 o 2 pasos sin sujetarse y ya camina libremente. Vale. Parece un campo de concentración, de entrenamiento. Más que no hacer nada, que es lo que parece que está pasando. Sí, quería nombrarlo para que se vea todo lo que sí que hace un niño. Vale, me has convencido, ¿eh? Venga, me alegro. Si volviera atrás,
a lo mejor sería incluso más consciente, aunque ya te digo que era bastante consciente. Entonces, Tú eras bastante consciente. No sé qué me pudo pasar. Bueno, el sentar, ¿no? Pero lo demás, sin eso... Ya, pero te digo Tuviera un mogollón de movimiento. Que mira, como monos han gateado las dos. Bueno, haz una recapitulación para fijar conceptos. Vale. Cuando ponemos a los y las bebés en posturas que no han alcanzado por sí mismo, pasan dos cosas. Una, les colocamos en una situación difícil a nivel físico, emocional y cognitivo. Uh-huh. 2, pierden eficacia de movimiento, coordinación y experiencias que ayudan a integrar los reflejos primarios. Voltear, sentar, poner de pie o hacer que un niño camine viene de la falsa creencia de que no es capaz de llegar a ello por sí solo. Sí. Sé que la intención es ayudar, pero en realidad desayuda. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sí que podemos hacer? Asegúrate de que el ambiente sea seguro. Que el bebé tenga sus necesidades cubiertas. Dale tiempo y, sobre todo, disfruta de verle desarrollarse, que es precioso. Es precioso. Es súper bonito. Pues sí. Vale, pues muchas gracias, Elena. Y muchas gracias también por escucharnos a todas nuestras contentitas. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, @podcast Contenta Me Tienes. Y podéis escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Los episodios salen los domingos cada 15 días. Vale. Si alguna familia o equipo docente necesita asesoría o acompañamiento, Elena tiene un proyecto en el que se está dedicando a esto y toda la información la tenéis en proyectocaminandojuntas.com. Sí. Y hasta aquí por hoy. Os dejamos para que podáis volver a desquiciaros 2 semanas más. Recordad que no es personal, están aprendiendo a vivir en el mundo, que no es tarea fácil. Vale, yo os voy a dar ánimo con una cosa. Venga. Ánimo por ese sentimiento de culpa, por no querer gastarte 60 pavos en unos zapatos ergonómicos para que el niño empiece a andar. El niño, he dicho. Me lo estás pegando ya. ¿Ya? No, borro lo que he dicho. El niño. Lenguaje inclusivo a tope. Ay, el niño. Te lo pego cada vez que escribo en el guión una X. Es que me pongo... me colapsa mi RAE mental. Desde vallisoletana. No lo sé leer, ¿vale? Bueno, sí. ¿Qué estoy diciendo? Ah, claro. Lo de los para zapatos. Que el niño empiece a andar y aprenda 60 pavazos cada no sé cuántos meses que el niño cambia de talla. Medio que crece. Entonces, si no te sientes fatal, ánimo por habértelos gastado, que eso también duele en el bolsillo. ¿Y qué más? Y yo creo que ese era... Que es muy ánimos, caro. ¿no? Quería decir que es muy caro tener bebés. Sí. En la prehistoria no era tan caro. No. O sea, en la prehistoria irían descalzos y punto. Que ir descalzo, por cierto, es súper importante. Ya, bueno, pero o sea, haría... No nos vamos a meter en el clima. En lo que no sabemos. Que no tengo ni puta idea, ¿vale? Vamos a llamar a Juan Luis. Juan Luis, ¿qué hacían los primeros humanos sin zapatos ergonómicos? Fíjate, cuando el capitalismo no había llegado para vendernos unos buenos... Bueno, tampoco había zapatillas Nike ni nada de eso. No había. Irían con una piel atada. No, había palos y piedras. Para hacer fuego. Juan Luis, resuélvenos la duda, por favor. Ahí le voy a dar a la música. Sí. Pues Juan Luis se lo pasaría muy bien en Minuesa, porque se puede ir a hacer una excursión a Urbión, que eso le gustaría mucho. Yo creo que hay que invitarle un día. Le decimos... Creo que es un hombre con muchísimas cosas que hacer. Pero seguro que quiere venir aquí. Muchos yacimientos a los que ir. Es el pinar más grande de Europa. Seguro que tiene algo interesante para él. A lo mejor en sus vacaciones. Sí. Que no sé, que puede investigar aquí, ¿no? Está al lado de Burgos. Bueno, pobre hombre, vamos a dejar de hablar de él, pobre. Iba a decir una cosa, pero me voy a callar. Me da vergüenza, pobrecillo. Bastante tienes ya con sus cosas. Podemos volver a hacer presión para que Aneto nos promocione. Aneto. Hoy no hemos hablado de sopa. No, ni de guisantes. Quien mejor come sopa, mejor anda en su desarrollo motor. En mi picle. A que sale ahí. Aquí sale caldos Aneto, te lo juro. No jures en vano. Sobre el nombre de picle. Bueno, comprar estos libros, ¿eh? Sí. Moverse en libertad. Bueno, este es verdad que es un poco denso para familias. Pero este es muy guay, este es muy accesible. Lopsy, una insólita atención personal. Vale. Y este es brutal. O sea, brutal. Esta es la Biblia es como del desarrollo. Un diccionario de la RAE. A ver. Sí. Toma. Es muy guay. Ah, bueno, tiene dibujos. Oye, pues yo esto ya me lo puedo leer, ¿vale? Tiene hasta dibujos. Por favor, tiene dibujos. Sí. Podéis leerlo porque tiene dibujos. Esto es muy ameno.
Bueno, he de decir que es un poquito técnico, pero También, bueno, ya a mí yo con los podcasts ya me vale. si no os lo queréis leer, pues escucháis el capítulo que hagamos de reflejos primarios. y ¿Qué ya es? está. ¿Cuándo es? ¿En la segunda temporada? No lo sé, pero nuestro diagrama Bueno. de Gantt lo sabe. Por Estamos nosotras. seguras. Vale, pues ya está. Ya está. Le voy a dar el stop. Muy bien. Chic.